La teología es, según la Real Academia Española, la ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones. La teología estudia fragmentos bíblicos e históricos congeniándolos y realizando una ciencia concreta. La teología en Guatemala ha desempeñado un papel importante en la enseñanza del cristianismo, doctrina que trata de un solo Dios, omnipotente, omnisciente y omnipresente, que ama a toda la humanidad. Realmente como ciencia la teología, su nombre lo indica, teólogos, ¿verdad? Es el estudio de Dios. Realmente la teología pues es una ciencia diferente a las demás ciencias, porque como decía el teólogo Karl Barth, es una ciencia que contiene dentro de ella misma revelación, y eso es algo que ninguna otra ciencia contiene. Es el estudio de todas las doctrinas, es el estudio sistemático de las doctrinas que emanan de la Sagrada Escritura. También es el análisis y es el estudio de lo que otros han podido desarrollar como teología a lo largo de la historia. La teología es introducida en Guatemala por misioneros estadounidenses que evangelizaron y ofrecieron sus conocimientos a la población. Bueno, desde el momento en que vienen los primeros misioneros a evangelizar, a educar sobre todo, ellos entraron con la educación bíblica, con la educación cristiana, con la ética, ya estaban introduciendo la teología. La teología entra de manera no formal, pero sí implícita en la enseñanza, en la educación, alrededor de unos 140 años aproximadamente. En el año 1982 fue el centenario. Luego, ya de manera formal, algunos institutos y seminarios ingresaron hace 100 años, el más antiguo, otro tiene 75, otro 65, y luego otros seminarios, y hablo de las distintas denominaciones, y luego también entraron los institutos de las iglesias pentecostales como Asambleas de Dios, del Evangelio Completo. Y ya en los últimos 20 años o 30 años, pues han surgido varios institutos y seminarios que están enseñando la teología. La vida del presidente Jorge Ubico, él permite la introducción del Evangelio a Guatemala por medio de los primeros misioneros. Entra la palabra del Señor quitando la iglesia tradicional, no quitando la iglesia tradicional, sino que predicando la verdad. Y ahí empieza todo el trayecto del estudio bíblico, ¿verdad? Según un estudio publicado por el matutino Prensa Libre y realizado por la empresa Prodatos, el 39% de los guatemaltecos practica el cristianismo protestante evangélico, con un bajo nivel de conocimiento teológico, sobre todo en el ámbito pastoral. En cuanto al pastorado, sí, yo pienso que esa es una de las exigencias y es un déficit que se vive aquí en Guatemala. Se corre el riesgo de enseñar cosas sin fundamento y a lo mejor solamente porque lo escuchó de otra persona lo enseña o lo transmite desde el púlpito. Entonces el riesgo es muy alto porque se puede enseñar muchas doctrinas de errores. Si hablamos de teología cristiana evangélica, sí. O hablamos en general de la teología cristiana, es correcto. Pero si hablamos en el sentido amplio, teología es el discurso de Dios, el conocimiento de Dios, el razonado de parte del hombre, mujer o la persona. Y esta puede darse en el sentido amplio en cualquier otra religión. Pero si hablamos de teología dentro del cristianismo, y más específicamente dentro del evangelio del protestantismo, entonces las personas que se llaman cristianas sí deben de conocerla y es para ellas también. Siempre ha existido resistencia, por supuesto, por la iglesia tradicional, pero no, yo creo que fue un avance significativo para Guatemala, sobre todo para la iglesia protestante, básicamente evangélica en Guatemala, fue un avance. En Guatemala, los estudios teológicos son escasos y por lo tanto existen pocas personas realmente calificadas para esta enseñanza. Algunos pastores del país afirman que el enseñar el cristianismo es puramente un llamado de Dios. Sin embargo, otros no están de acuerdo con ello. Realmente la teología como ciencia en sí puede ser para cualquier persona, pero obviamente el punto de partida de toda teología es la conversión.
Eso significa que obviamente la teología surge a partir en el corazón de un hombre de que se convierte a Cristo. Pero hay ejemplos como caso particular de Dietrich Bonhoeffer. Él fue un teólogo alemán que murió durante la Segunda Guerra Mundial en el régimen nazi. Con él hay una diferencia en comparación a muchos teólogos. Él fue teólogo antes de ser cristiano. Él llegó al cristianismo a consecuencia de la teología, y esa podría ser una alternativa, pero podríamos decir como la excepción, porque si estudiar teología es un llamado de parte de Dios, es un llamado que hace Dios a personas determinadas, que en un momento determinado pueden ser no cristianas y que a través de la teología vengan al conocimiento de Jesucristo. Muy claro y muy sencillo la respuesta. Va a enseñar herejías. Va a enseñar falsas enseñanzas, verdades a medias. Es como cuando alguien quiere ejercer una abogacía o un notariado sin haber estudiado. Entonces lo que va a hacer no tiene ningún sentido, va a ser totalmente alejado. Definitivamente. Aunque personalmente tengo un concepto. No todo el teólogo es pastor. Eso es algo muy personal. Ni todo pastor es teólogo. Pero sí creo que si Dios hace el llamado pastoral, debe también existir la motivación y la exigencia personal para estudiar seriamente las doctrinas bíblicas para poderlas explicar al pueblo. O sea, sí creo que debe de ir acompañado. Algunos dicen, estoy estudiando para pastor, pero yo no creo en eso. Yo creo que el pastor es el llamado, no es que yo deba de prepararme para. Pero si Dios me llama a mí al pastorado, debe de existir en mí la responsabilidad de prepararme. Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, que los apacentarán con ciencia y con inteligencia. Entonces yo creo en eso. Imprescindible no. Básicamente la teología, según lo creemos acá, es un llamado para aquellas personas que quieren ejercer un ministerio adecuado, que tiene un rigor de labor ministerial y que requiere un estudio formal de las escrituras. Sí. O sea, no toda persona precisamente, no todo creyente forzosamente tiene que ser teólogo. Realmente no sucede nada, en el sentido directamente de que pues es un llamado. La Biblia dice que los dones del llamamiento de Dios son irrevocables. Obviamente hay ciertas limitantes. Podemos ver el ejemplo clarísimo de Pablo. Pablo era un hombre que tenía una influencia de 3 culturas, la judía, ¿verdad?, la romana y la griega. Pablo obviamente no hablaba solo un idioma. En consecuencia podemos ver que el segundo personaje más importante de todo el Nuevo Testamento después de Jesucristo es Pablo. Escribe una gran porción del Nuevo Testamento, Dios lo usa como instrumento. Entonces lo que eso nos muestra es que mientras mejor nos preparamos, de mejor manera podemos servirle al Señor. Pero si el pastor no estudia teología, pues realmente tampoco es un desmérito de su llamamiento pastoral. El estudio teológico es complejo y tarda muchos años, además de un considerable costo económico y pocos lugares para aprender. En los seminarios católicos, la enseñanza y los costos son absorbidos por la estructura que conforma a esa congregación. Sin embargo, no pueden enseñar libremente fuera de esa misma estructura. La teología, a pesar de ser una materia de estudio poco común, ha logrado un revuelo en profesorado religioso, ha conseguido mantenerse centros de estudio y su cobertura ha aumentado en campus universitarios de renombre. Si realmente escuchas el llamado, capacítate y sé un profesional. Esta ha sido una producción de Enigmas Pro, Derechos Reservados.